Y a su vez los tumores benignos los vamos a dividir según su ubicación, si son epidérmicos o dérmicos, ¿no? O superficiales y profundos. A ver, alguien se está uniendo. Nicole. Ya, sí se ve pantalla completa, ¿verdad? Ya. Entonces, la tumoración más frecuente de lejos de todos los tumores es la queratosis seborreica. Generalmente en las personas adultas. Los niños no tienen queratosis seborreica. ¿Por qué? Porque la queratosis seborreica es un producto del daño solar por una exposición continua al daño solar. Entonces, ustedes, si es que no usan bloqueador, entonces cuando tengan mayor a 40 años van a expresarlo la queratosis seborreica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una queratosis seborreica? Porque es una tumoración, para empezar, en áreas expuestas al sol, ¿no? Cara o cuello y en la cabeza también. Entonces son tumores, son pápulas o tumores. Pápulas les había dicho que es menor a 1 centímetro, ¿verdad? Y tumores mayor a 1 centímetro. Entonces, estas pueden definirla como pápulas o tumores color marrón, ¿ven? El color marrón de borde bien definido. Entonces, ustedes pueden diferenciar cuál es la piel sana y la piel enferma. Y cuando pasan su dedito por la superficie ahí, es una superficie verrugosa. Y tiene tapones amarillos de queratina. Y cuando ustedes lo ven, es opaco, grasiento. O sea, opaco, ¿no? No tiene brillo. A diferencia del carcinoma vasocelular, que sí tiene brillo, tiene una superficie más brillante, más lisa. En cambio, esta es opaca. Esa le hace la diferencia para el diagnóstico, ¿no? Visualizar. Bien, entonces, la queratosis seborreica puede estar también en áreas no expuestas al sol en algunas personas, ¿no? Lo podemos encontrar en el abdomen, en la espalda, pero es más frecuente en áreas expuestas al sol. Entonces, ahora, cuando la queratosis seborreica se expresa de manera repentina, porque esto es gradual, cuando es de manera repentina, nos va a traducir una malignidad y se llama signo de Lesser-Trelat. Es una erupción así repentina, rápida, en que ocurre en 2 semanas. Entonces, esto nos traduce un carcinoma de las vías digestivas, ¿no? O cáncer de colon, estómago. Porque generalmente la queratosis seborreica demora en esto, en crecer, en ahí está 4 o 5 años y el paciente se acostumbra a su lesión e incluso dice que es milunar, ¿no? Pero cuando es así repentino, hay que parar las orejas y decir puede ser un cáncer. Bueno, esta es la queratosis seborreica que ustedes no lo van a ver, pero eso se ve con la dermatoscopía, ¿no? En la dermatoscopía, la imagen derecha, vamos a ver, ¿no? Glóbulos oscuros, ¿no? Glóbulos negros. Acá vamos a ver un poquito de quistes de queratina. No sé si ven en la flechita, son quistes de queratina. Y acá vamos a ver unos vasos. Los vasos en hebilla se llaman. Ya. Ahora, el otro tumor que es frecuente son los acrocordones. Los acrocordones son pápulas pedunculadas, pequeñas, que las personas le dicen mi tumor de carne, así le dicen. Ya lo diagnostican, ya también es súper frecuente. Entonces esto se expresa más en las personas obesas, ¿no? Y bueno, también tienen un factor predisponente, pues como genético, ¿no? Y el tratamiento para esto es el corte y cauterización, es súper sencillo. Si tienen a un paciente así, hay que siempre pedirle la glucosa y que baje pues los alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tumores benignos, pero que el origen son los melanocitos.
Y acá tenemos la mancha mongólica, el nevo de Ota, el nevo de Ito, el nevo azul. Toditas son manchitas, pero lo vamos a ver más en los niños, ¿no? Entonces, la mancha mongólica está ubicada en la zona lumbosacra, que sí lo conocen ustedes, lo han visto. ¿Ustedes han hecho prácticas o todavía no han ido al hospital? Todavía no hemos No, ido doctora. al hospital, doctora. Todavía, doctora. ¿Nunca han ido al hospital? No, doctora. ¿En qué año van? ¿En qué año están? Octavo ciclo, doctora. Justo entramos a ciclo virtual cuando entramos a semiología. Ah, bueno, ya. Entonces no están tan familiarizados. Entonces, bueno, vamos a describirlo cada uno por fotitos. Mira, esta es la mancha mongólica, ¿no? Es una mácula azulada ubicada en la región lumbosacra, verde azulada. Entonces, la mayoría de los bebés nacen con esto, ¿no? Y algunas mamás dicen, pues a mi hijito me lo han pegado al momento de nacer y por eso tiene esta verdecita. A una mamá le escuché decir eso. Pero bueno, es una mancha mongólica y generalmente es étnico japonés y nosotros lo tenemos en mayor frecuencia. Y eso va a desaparecer sola, ¿no? Entonces eso nos traduce que los melanocitos no han alcanzado su posición normal en su migración desde la cresta neural hasta la epidermis, ¿no? Ustedes saben que los melanocitos están en la capa basal de la epidermis, ahí es su sitio, pero no, estos se quedaron atrapados. Entonces eso traduce. Y cuando se quedan atrapados en la dermis, toman esa coloración media verdosa, azulada. Luego tenemos también el nebus de Ota. El nebus de Ota, que está esa coloración ubicada en la distribución de la primera y la segunda rama del trigémino. ¿Ven acá? Entonces, esto es de nacimiento y esto sí no va a desaparecer, va a persistir todo el tiempo, ¿no? La coloración azulada de la esclerótica. Entonces, acuérdense el nebus de Ota, de ojota. Nebus de Ito, de hombrito, ¿no? Es lo mismo, pero la ubicación está en el hombro. Prácticamente es la misma entidad, solamente que por la ubicación tiene diferente nombre. Y ahora el nebus azul. Este nebus azul que podría ser confundir con melanoma, pero es un tinte más intenso, ¿no? Y bueno, esto crece en la adolescencia y vienen bastantes pacientes adolescentes, ¿no? Para descarte de melanoma. Entonces es un nebus azul. Luego, los nebus melanocíticos o lunares, estas sí son proliferaciones de melanocitos. No es una alteración de la migración. Las alteraciones de la migración nos dan mancha. En cambio, cuando hay una proliferación, o sea, de melanocitos, va a haber una masa, un crecimiento, ¿no? Entonces, eso se va a traducir en pápulas o placas. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad en melanocitos. Y estos pueden ser congénitos o adquiridos. Entonces, los congénitos, ¿qué significa? Que nacieron con ese lunar, y los adquiridos es que lo van a desarrollar en el transcurso de la vida. Dentro de estos tenemos los congénitos, el nebus melanocítico congénito, el que está en la foto de abajo, ¿no? Es una placa, mira, tremenda, de proliferación de melanocitos. Y que esto, como es grande, que ocupa casi toda la espalda, lo tenemos que evaluar todo el tiempo porque estos melanocitos, en acá puede dar de nuevo un melanoma. Entonces el melanoma en esta circunstancia es un poquito difícil de diagnosticar. Entonces todo el tiempo cuando hay una lesión media rara en esa zona hay que estar haciéndole la dermatoscopía. Y aparte que si hay una placa extensa en la piel, también nos podría traducir que estos melanomas podrían estar distribuidos en la membrana, en la meninges. Entonces podría haber también tumores en la meninges. Es por ello que a los niños se le hace una resonancia magnética, ¿no? Para el descarte.
Y bueno, estos niños también tienen el otro lado, que es la apariencia estética, ¿no? Que eso sí es preocupante. Cirugía plástica en esto lo que hace es hacerle la cirugía poco a poco. La verdad que estos niños sufren mucho por la apariencia estética. Luego los lunares adquiridos son así, está como está, ¿no? En la foto de arriba. Esos comunes que ustedes también lo tienen. Entonces es normal que tiendan a crecer de arriba hacia abajo. En los niños generalmente tienen un patrón globular y en los adultos el patrón reticular, que tienden a ser pequeños. ¿A qué me refiero con patrón globular? Patrón globular me refiero a cuando nosotros le pasamos el dermatoscopio, tiene globulitos, ¿no? Bolitas, manchitas azules con pigmento. Y el reticular es en forma de red. No, eso es todo lo que traduce, y con esto quiero decir que en los niños es más frecuente el patrón globular. Y que en las personas normales, y que, mejor dicho, el nevus normal es que primero aparezca en la parte superior y luego en la parte, vaya a la parte inferior, así aparece. Pero cuando aparece primero en la parte inferior, entonces ya podrías tratarse de otro comportamiento, ¿no? Que no es normal de un nevus. Luego tenemos también a la acantoma de células claras, o la acantoma de Dego se llama. Bueno, este tumor no lo van a ver mucho, es bien infrecuente. Es una pápula placa eritematosa benigna, solitaria, con mayor frecuencia en la pierna, ¿no? Entonces es una placa roja, es una pápula roja, pápula o placa roja. Y en la dermatoscopia vamos a ver en collar reticulado. Ya esto se saca, se hace crioterapia o electrocauterización. Es poco frecuente, no lo van a ver mucho. Esto sí lo van a ver bastante, la queratosis solar actínica o senil. Bien, a diferencia de la queratosis seborreica, se parece a la queratosis seborreica, pero esta da más en pieles claras y en personas que están más expuestas al sol. Entonces, esta es una lesión premaligna, en cambio la queratosis seborreica no, esta sí. Y cuando pasan ustedes sus deditos es áspero, más áspero que la queratosis seborreica. Y también, ¿cómo lo notan ustedes? Porque tienen esta costra amarilla, ¿no? Es una imagen, parece así un moco seco pegado, no sé si se dan cuenta, ¿no? Es una imagen no tan bonita. Esa es la queratosis solar actínica. Y pica, y siempre está también situado en áreas expuestas al sol. Tiene la misma fisiopatología de la queratosis seborreica, solo que esta es una lesión premaligna, ¿sí? Puede derivar a un cáncer epidermoide. Esto es la queratosis actínica. Vemos la proliferación de las atipias de los queratinocitos, ¿no? En la capa basal. Acá en la queratosis actínica grado 2 está ocupando los 2/3. Y en el grado 3 toda la capa de la epidermis, hay atipia de queratinocitos. Entonces esto ya nos puede traducir a un carcinoma espinocelular, ¿no? Y cuando compromete toda la capa de la epidermis, ya es un carcinoma espinocelular in situ. Y esto es el carcinoma espinocelular. Al final, el grado 3 de la queratosis actínica es el carcinoma espinocelular. ¿Y cómo se manifiesta? Así también, con una tumoración de bordes bien definidos, con superficie costrosa, pasaban el dedito ustedes, es áspera, dura, y que al paciente no le duele, ¿no? Y acá también sangran a veces, ocasionalmente sangran. Este es el segundo tumor maligno más común. Es agresivo, de alto riesgo, de metástasis. Frecuentemente está en áreas fotoexpuestas, y esta tumoración tiene los mismos factores de riesgo que el carcinoma vasocelular, que se los voy a presentar después. Entonces, el tumor maligno el tumor benigno más frecuente que les había dicho, ¿cuál es?
Nicole, tumor benigno más frecuente. ¿Está Nicole? Uy, otra vez me dejaron hablando sola, chicos. Doctor, es el melanoma. Tumor benigno, benigno. Muy bien, claro. Tumor benigno más frecuente, queratosis seborreica. Les dije que de lejos la queratosis seborreica. Ahora, tumor maligno más frecuente, ¿cuál es? El carcinoma vasocelular. No les dije, pero es el carcinoma vasocelular. El segundo tumor maligno más frecuente es el carcinoma espinocelular, justo el que estamos hablando ahora. ¿Ya? Ese es el segundo tumor más frecuente. Entonces, este tumor, hay que acordarse bien, el carcinoma espinocelular es más frecuente en pieles blancas, en aquellas personas que están expuestas al sol, en aquellas personas que tienen como antecedente alguna herida. O sea, este tumor le gusta las lesiones que desarrolla en lesiones de piel, no en piel sana. Generalmente que haya lesiones previamente. Por ejemplo, le gusta desarrollar sobre cicatrices, sobre quemaduras, sobre alguna infección, sobre alguna úlcera. Esta aprovecha esa lesión y se mete ahí y hace el carcinoma, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes en una pierna alguna úlcera y tengan alguna tumoración de estas características, es el carcinoma espinocelular, que está creciendo en esa lesión previa. También le llaman tumores de las cicatrices crónicas o de las heridas crónicas. Ya, estas son algunas formas del carcinoma espinocelular dependiendo de la ubicación, ¿no? Acá vamos a ver en el dedito. Y bueno, este carcinoma espinocelular también la vamos a dividir, ¿no? En intradérmicos e invasivos. Los intraepidérmicos, perdón, tenemos la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Keirat. Estas son variaciones del carcinoma espinocelular. Luego tenemos los tumores displásicos. Estos son los invasivos, ¿no? Acá vamos a ver una úlcera. Es un carcinoma espinocelular, ¿no? Las formas invasivas. Y acá también tenemos de superficie vegetante, elevada, tumoral. Bien, el tamaño. Ahora vamos a pasar al carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente. Entonces, es un tumor no agresivo, a diferencia del carcinoma espinocelular, que sí les dije que da metástasis, metastatiza, es agresivo. En cambio, esta no va a metastatizar. Esa es la diferencia, ¿ya? Este es más frecuente, pero no metastatiza. No es agresivo. Y bueno, esta generalmente asienta sobre piel normal. La otra puede asentar sobre piel normal, pero le gusta las lesiones previas. Esta solamente, el carcinoma espinocelular, vasocelular, solamente asienta en piel, no en mucosa, a diferencia del carcinoma espinocelular, que también puede desarrollarse en mucosas, ya en mucosas, no solamente piel. Esta solamente se queda en piel. El carcinoma vasocelular solamente asienta en piel y en piel sana. Entonces, sus factores de riesgo son las mismas que el carcinoma espinocelular, por la radiación, por la exposición a químicos, mutaciones de DNA. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a diferenciarlo de la otra? Esta, como les dije, es una tumoración que tiene de bordes elevados, como ven, tienen un borde elevado y son translúcidos, lisos, son bonitos en realidad, hasta brillan. Ustedes le pasan la luz y brilla.
Y pueden tener pigmento o no. Hay otros que no tienen pigmento, pero esta sí tiene pigmento, ¿no? Y tienen vasos también. Acá no se ve, pero lo ven al dermatoscopio y tiene vasos, bastantes vasitos. Y por el medio se puede ulcerar. Esto sangra, ¿no? A diferencia de del carcinoma espinocelular, que es pues costroso, duro. En cambio, esto es brillante, suave. ¿Sí? Y los dos pueden sangrar. Y no duelen, ambas no duelen. Bueno, estos son variantes clínicas del carcinoma vasocelular. No se puede presentar de esta forma: nodular, pigmentado, superficial. A veces uno no se da cuenta, ¿no? Ven una manchita y ustedes lo ven al dermatoscopio y vamos a ver vasitos ahí. Y hay que siempre hacerle una biopsia para ver. Esta es la forma esclerotiforme. Entonces uno dice, pues esto es un queloide que se está infectando. No es un queloide que se está infectando, es un carcinoma vasocelular. Tiene también esa forma de presentación. También hay de forma quística, ¿no? Entonces, tiene varias formas. Por eso es bonito la dermatología. Una patología puede hacer 1000 formas. Entonces hay que saber conocer sus formas de cada patología. Bueno, es el tratamiento. Y ahora vamos a hablar del tercer tumor. El tercer tumor frecuente, el melanoma maligno. Tenemos el melanoma maligno 4 tipos. El de extensión superficial, melanoma léntigo maligno, melanoma nodular y melanoma acral. ¿Qué nos interesa saber de esto? La extensión superficial es más frecuente a nivel mundial, 70%, ¿no? Y en el Perú, el melanoma acral es el más frecuente, 52%, versus a nivel mundial, que es 3%. En Perú, en Latinoamérica, tenemos el carcinoma más agresivo, que es el acral y el nodular. Los tenemos más frecuentes en nuestra población, ¿no? A diferencia que en otras poblaciones es menos frecuente, en nosotros sí. ¿Por qué es frecuente? Hay factores genéticos que explican eso. Es nuestra genética que tiene predisposición a hacer los melanomas más agresivos. Entonces, bueno, esta es el melanoma de extensión superficial. Este es un melanoma del léntigo maligno. La tercera imagen al lado izquierdo es el melanoma nodular en forma de nódulo. Y esta que está en el talón se llama melanoma acral, ¿no? Acral, que está en las zonas sacras, manos y pies. Bien, entonces el melanoma, como les había dicho, el melanoma nodular y el acral, o sea, la imagen A y C, son los más malignos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos melanomas crecen de manera vertical. Como los melanocitos están ubicados en la capa basal de la epidermis, entonces estos van a crecer en profundidad rápidamente. Por eso son malignos. Y entonces crecen en profundidad y encuentran un vaso sanguíneo y metastatizan rápidamente. En cambio, las demás, la de extensión superficial y el léntigo melanoma, esos crecen de manera horizontal, de manera radial. No encuentran vasos ahí, más es el pigmento, ¿no? Pero no encuentran los vasos, no pueden metastatizar rápidamente. Mira, este es un ejemplo de melanoma maligno de extensión superficial. ¿Ve? Parece un lunar acá, que está ubicado en la orejita. ¿Y cómo nos damos cuenta que no es un léntigo o una mancha simplemente por el sol? Porque mira, tiene unos bordes irregulares, tiene varios colores, tiene marrón claro, marrón oscuro y tiene papulitas. Entonces eso ya nos traduce que podría ser un melanoma. Acá tenemos el léntigo maligno, ¿no? Porque hay una entidad que se llama léntigo nada más. ¿Y qué significa léntigo? Una mancha de sol. Y a esto le llamamos léntigo maligno porque está asociado al melanoma, ¿no? Entonces, en el léntigo maligno vamos a ver varios colores. El léntigo que no es maligno es una mancha homogénea de un solo tono. Entonces acá vamos a ver de varios tonos, ¿no? Y acá ya se está formando, al final del tiempo se está formando recién la pápula, o sea, el nódulo, ¿no?
traduce el melanoma después de muchos años. Este es el nodular, ¿no? Esto sí es agresivo. En 1 o 2 meses crece rápidamente y ya hace metástasis y ya fue. Si no le diagnosticamos rápido, o sea, el paciente se demora en ir a la consulta y ya está con metástasis. Y este es el acral. Y los pacientes no tienen la tendencia de estar revisándose la planta de los pies. Ahí crece un lunarcito y de pronto ya hace metástasis. Entonces, siempre hay que revisar a los pacientes los pies, las manos, especialmente a los viejitos, que nadie los revisa, ni siquiera ellos, ¿no? No se sabe si tiene lesiones porque los hijos no los revisan. En ellos, el melanoma léntigo acral es más frecuente. Entonces, acá vemos la tumoración, ¿no? Con hiperpigmentación, pigmentada, y acá está haciendo el signo de Hutchinson, que está en el pliegue proximal del dedo también. Bueno, entonces siempre en la historia clínica y el examen físico vamos a ver vamos a evaluar el acrónimo, ¿no? A de asimetría. Entonces vemos un tumor y lo partimos a 2. Si una parte no es igual a la otra, entonces tiene asimetría. B de bordes, un borde irregular acá, ¿no? Borde irregular. No es un borde redondo, sino está irregular. El color, en acá vemos que tiene como 3, 4 colores. El diámetro, si mide mayor a 6 milímetros, entonces eso es una sospecha. Evolución. Los que evolucionan rápidamente también hay que sospecharlo, ¿no? Bueno, eso es ya la conducta, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando cuando estamos frente a un melanoma? Entonces, si vemos un melanoma, es un tumor que no nos gusta, así con las características semiológicas, ¿no? Que está con varios colores, de crecimiento rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo biopsiamos. En la biopsia lo mandamos al patólogo y el patólogo nos va a mandar el informe del índice de Breslow. ¿Y qué es el índice de Breslow? Mide la profundidad, o sea, el espesor en milímetros del tumor, desde el estrato granuloso de acá hasta la célula tumoral más profunda, ¿no? Vamos a medir. Entonces, el patólogo hace un corte y mide cuánto mide el tumor. Entonces, si mide mayor a 1 milímetro, esta célula tumoral, si mide mayor a 1 milímetro, entonces eso sí es peligroso, ¿ya? Entonces, vamos a hacerle el ganglio en centinela, si mide mayor a 1 milímetro. Y si el ganglio en centinela nos sale negativo, hay que ampliar la escisión local. Y si sale positivo, hay que hacer linfadenectomía, terapia adyuvante, escisión local. Y eso lo va a hacer oncología. Generalmente nosotros no lo hacemos. Ahí vemos los estadios clínicos. Y unas cuantas palabras de los linfomas. Los linfomas es otro grupo de neoplasias malignas que vienen del tejido linfoide. Entonces, ¿cuáles son los tejidos linfoides? Aquellas células, células B, células T, ¿no? Y las células TNK son que derivan de los tejidos linfoides. Entonces, los linfomas los vamos a dividir en 2 tipos para que se ubiquen: el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Entonces, el linfoma no Hodgkin es el más frecuente y de acuerdo a su pronóstico y velocidad de crecimiento lo vamos a dividir en linfomas indolentes, agresivos y de muy alto grado de malignidad. Entonces, en dermatología nos importa más el linfoma no Hodgkin. Y este linfoma no Hodgkin también es un poco complejo. Vamos a estar dividiendo también en aquellas que proceden de las células B, aquellas que proceden de las células T y de las natural killer. Dentro de las que proceden de las células B, los linfomas de células B, los más agresivos son el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma de células del manto, pero generalmente
nosotros no los vemos mucho. Más vemos en dermatología los linfomas de células T, es más frecuente. ¿Y quiénes están acá? Los linfomas periféricos de células T, que son agresivos, y los linfomas anaplásicos de células grandes. En cambio, el linfoma cutáneo de células T, síndrome de César y micosis fungoide son indolentes. Y esa es la más frecuente que vemos, la forma indolente, ¿no? Entonces, dentro de los linfomas T, de las formas indolentes, tenemos la micosis fungoide, que de lejos es la más frecuente. Y esta también tiene variantes, ¿no? Y también tenemos la papulosis linfomatoide, que es la más frecuente. Entonces, estas dos, al final de toda esta introducción, en dermatología importan los linfomas que proceden de las células T, de los linfocitos T. Y de estas, las más frecuentes nos interesa, son las micosis fungoide y la papulosis linfomatoide. Entonces, ¿qué son estas tumoraciones? ¿Cómo las vamos a ver? Acá las vamos a ver. Las micosis fungoide, como les decía, y la papulosis linfomatoide ocupan el 90% en dermatología. Eso nos importa. La micosis fungoide, entonces, es la forma más frecuente del linfoma cutáneo de células T. Entonces, cuando les vengan a un examen en dermatología, si vamos a hablar de linfoma, pues vamos a hablar de la micosis fungoide, ¿ya? Entonces, la micosis fungoide se produce, ¿por qué? Porque, bueno, la etiología todavía aún está desconocida, pero se cree que es por estimulación antigénica crónica de las células T malignas, con incremento del CLA y el CCR4, ¿no? Y que también está asociada, está relacionada también a la infección por el Staphylococcus aureus, clamidias. Y hay defectos también de las vías de apoptosis. Bueno, eso explican su patogénesis, pero todavía no está clara por qué es que produce la micosis fungoide. Entonces vamos a tener dos tipos, ¿no? Las clásicas, que es la más frecuente, y las menos frecuentes, que hay varias variantes, ¿no? Hay variante ampollar, granulomatose, hipopigmentada, pustular, folicular. Bueno, acá vamos a ver, esto es más o menos cómo es la inmunopatogénesis. Acá tenemos las formas de presentación, ¿no? Primero se forma una mácula, ¿no? Que a veces nos confundimos, esto podría ser la etapa inicial de un honguito quizá, ¿no? Pero como les había dicho, las tiñas tienen un borde eritematoso. En cambio todo está rojo, ¿no? Entonces eso nos traduce que no es un honguito. Ambas pican, ¿ah? Entonces acá tenemos otra forma de presentación, que esta mácula se volvió en placa. La placa, que es una elevación, ¿no? Ya se está elevando. ¿Alguien entró? ¿Me escuchan, chicos, o estoy hablando sola? Sí, lo escuchamos, doctor. Ya. Entonces, estamos en mácula y están completos todos. ¿Quién falta? Falta mi compañera Andrea. ¿Y por qué no se conecta Andrea? ¿No está Andrea? No hay. Mira, Andrea no va a tener nota. Y por ella estoy empezando de nuevo. Digo, iniciando yo. Ya, bueno, entonces les decía, el linfoma, la micosis fungoide, está en su fase de mancha, luego placa y en su fase tumoral. Al final, primero se forma en placa y al final se forma el tumor, ¿no? Que crece hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Acá tenemos, ¿no? Parche, placa, tumor. ¿Y qué vamos a ver al corte en la histopatología? Vamos a ver que, bueno, se parece a la psoriasis, tiene un patrón psoriasiforme, ¿no? Hay linfocitos pequeños con atipia nuclear discreta. Estos son los linfocitos, ¿no? Atipia. Acá vemos los linfocitos. Generalmente acá, no sé si ven la flechita de la pantalla, lo que yo estoy moviendo. Sí se ve, doctora.
Sí se ve, ¿no? La flechita. Entonces, esta es el linfocito con atipia, ¿ven? Normalmente los linfocitos no deben estar en la epidermis. Eso no debería haber. Pero en la mucosis fungoide sí lo vamos a ver. Mira cómo es que hay esa infiltración de linfocitos. Un montón. Normalmente no las hay. Entonces, eso nos dice que hay una micosis fungoide ahí. Ya, cuando es en la micosis en placa, incluso encontramos los microabscesos de Pautrier, así se llaman, microabscesos, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la fase placa. Y en la fase tumoral, miren cómo ha infiltrado los linfocitos. O sea, parece un relleno de linfocitos, full linfocitos atípicos. Y acá vemos el gran aumento. ¿Ven? En esto de el abordaje, pues cuando nos vemos estos pacientes hay que descartar que pueda metastatizar, por eso hay que hacerle una biopsia, hay que ver un examen de sangre, radiografía, adenopatía, examen de adenopatías periféricas, hay que hacerle biopsia ganglionar si es que encontramos una. Bueno, el tratamiento, ¿qué hacemos? Cuando está en el parche de placa, corticoides tópicos, súper potentes, ¿no? Suficiente con clobetasol, betametasona puede involucionar con eso. Bien, hay otra entidad que se llama síndrome de Sézary, que dicen algunos autores que podría ser una continuación del linfoma. Entonces, es una variante agresiva y leucémica del linfoma de células T. Entonces, se caracteriza por una triada. ¿Cuál es? Eritrodermia, linfadenopatía generalizada y células T neoplásicas en la sangre periférica. A eso le llaman células de Sézary. Y que siempre está acompañada de un prurito intenso. Un prurito intenso. Mira, acá vamos a ver otra vez la micosis fungoide. Placas ulceradas, tumores, transformación de células grandes, y luego dice que podría ser una continuación de esta, la eritrodermia, y esto ya es un síndrome de Sézary, ¿no? Eritrodermia, hiperkeratosis plantar, que también se presenta. Acá vemos el paciente con eritrodermia, ¿no? Hiperkeratosis palmar, plantar, hay alteraciones a nivel del borde palpebral, hay úlceras, hay retracciones, se pierde la uña. Y en la sangre lo que vemos son estas células, ¿no? De Sézary, son linfocitos atípicos, con núcleo convoluto o cerebriforme, forma cerebriforme o convoluto le llaman, ¿no? Muescas, pliegues. Si bien es cierto, es frecuente verlo, pero no es patognomónico de la eritrodermia. Acá vamos a ver también el infiltrado de linfocitos perivasculares. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el síndrome de Sézary? Es recuento absoluto de células de Sézary, debe haber mayor a 1000 por milímetro cúbico, o uno de los dos siguientes criterios. Índice de CD4, CD8 igual o mayor a 10 por citometría de flujo en sangre periférica. Todo esto se tiene que hacer citometría de flujo, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Bien, chicos, eso, nada más decirles que en cuanto a las tumorales, tenemos la micosis fungoide, que ya lo conocen, y el síndrome de Sézary, que es una complicación de la micosis fungoide. Nada más. Y bueno, las patologías más frecuentes, las tumorales más frecuentes, tenemos a la queratosis seborreica, al carcinoma vasocelular, al melanoma, al carcinoma espinocelular. Eso es todo lo que les quiero traducir, espero no se olvide. Ahora vamos a pasar al examen, que ya es 6:54. Bueno,